Lenguaje y comunicación. El lenguaje está considerado como la capacidad que posee el hombre para poder comunicar ideas, sentimientos, etc., mediante palabras. Puede haber lenguaje humano o lenguaje animal. La idea radica en que sirve como instrumento de comunicación entre miembros de la misma especie. La comunicación es la transmisión de mensajes de un emisor a un receptor, siendo el mensaje el contenido de la información transmitida. Para la transmisión del mensaje se pueden utilizar señales que pueden ser gestos, palabras habladas o escritas, figuras, sonidos, etc., las mismas a las que se les ha atribuido un significado, dando lugar a un código. A continuación veremos el documental completo. Vivimos sumergidos en situaciones comunicativas. Para describir una situación comunicativa debemos responder preguntas muy precisas. ¿Qué? No me digas. ¿A poco él dijo eso? No lo puedo creer. ¿Juan? ¿Pero cómo? ¡Ay, no! Estas preguntas definen el contexto en el cual se da la comunicación. El significado de las palabras varía según el lugar, el tiempo, la posición social de la persona que comunica y de la persona que recibe la comunicación y la intención del que comunica. Acércate más. Acércate más. Acércate más. Vamos desarrollando nuestras competencias comunicativas cuando aprendemos qué se dice y qué se hace en cada situación. Esto no quiere decir que necesitamos apegarnos a un molde predefinido. Implica al mismo tiempo conocer ciertas convenciones y ser creativos en nuestras formas de comunicación. ¿Los animales se comunican? ¿Nos podemos comunicar con los animales? Los animales se comunican entre sí. Tanto el código oral como escrito son exclusivos de la especie humana y tienen la virtud de ser muy eficaces para comunicarnos. Y si lo deseamos, podemos también enviar mensajes intencionalmente imprecisos y confusos. Pero es un hecho que podemos construir un número infinito de mensajes. Por esto decimos que la lengua es eficaz. Y lo es también porque podemos expresar lo que queramos sin más límite que nuestra capacidad, nuestra voluntad y nuestra audacia. Te lo dije. Cuando somos hábiles para manejar la lengua, se dice que hemos desarrollado nuestras competencias lingüísticas. El aprendizaje del español en la escuela nos ayuda a desarrollar nuestras competencias lingüísticas y en general nuestras competencias comunicativas. La comunicación ha sido descrita como un circuito, es decir, como algo circular, porque cuando envías un mensaje, el ciclo se completa solo hasta que el mensaje es respondido de alguna manera. En el lenguaje utilizamos signos. Los signos que utilizamos en la lengua son los signos lingüísticos, es decir, las palabras. Al fin solos. ¿Y bien? ¿Me prestarás sus apuntes? Ándale, dímelo. En el circuito del habla, el emisor se llama hablante y el receptor oyente. Ambos necesitan compartir el mismo código, es decir, ambos necesitan utilizar la misma lengua. En este caso, el mensaje se llama discurso. El medio físico por el que se transmite el mensaje es el canal. En el circuito del habla, el canal es el aire. Establecemos contacto a través del canal. La voz viaja por el aire hasta el oído del que escucha, el oyente.
El ruido perturba la comunicación. En términos generales, cuando hay algún obstáculo que dificulte la recepción del mensaje, decimos que hay ruido. Entonces, ¿me puedes explicar lo del ciclo de la fotosíntesis? También cuando el canal es inadecuado. Cuando no se comparte el código. Cuando hay algún tipo de interferencia. Comunicarse mejor implica, para empezar, la voluntad. Querer hacerlo. ¿Y tú? ¿Quieres comunicarte mejor? Cuando tratamos de explicarnos con palabras, a veces logramos hacernos entender, otras no. Pero eso sí, siempre que nos expresamos hablando, estamos haciendo uso de la lengua oral. Para comunicarnos con los demás, hemos desarrollado 4 habilidades de la lengua. Esas habilidades son hablar, escuchar, escribir y leer. Escuchar y leer nos ayudan a comprender. En cambio, hablar y escribir nos permiten expresar. Así, las 4 habilidades de uso de la lengua forman parte de 2 códigos. El primero es el código oral, que se transmite a través de ondas acústicas que viajan por el aire en forma de sonidos. Los sonidos llegan hasta nuestros oídos y quien escucha puede comprender lo que dice otra persona. A este código lo conocemos como lengua oral. El otro código que utilizamos para interpretar la lengua es el código escrito. Este se representa gráficamente, es decir, como trazos en una superficie. Estos trazos son precisamente las letras, que percibimos con la vista y gracias a esto podemos comprender lo que otros escriben. Ese código, formado por las palabras representadas gráficamente, es lo que llamamos lengua escrita. La lengua oral se expresa con la voz y se percibe a través del oído. Y algo importante es que los signos se perciben en serie, es decir, sucesivamente. Por ello, no podemos tener una visión del conjunto de lo que escucharemos, como pasa cuando, por ejemplo, hojeamos un libro. La lengua oral va acompañada de los códigos no verbales, como entonación, fisonomía, vestido, movimiento del cuerpo o espacio de la situación. Mucho de lo que decimos no está en las palabras, sino en esos códigos no verbales. Esto nos lleva a otro rasgo muy importante de la lengua oral. Cuando hablamos, tenemos una interacción con la persona que nos escucha y por ello podemos ver su reacción y modificar nuestro mensaje. Por esto decimos que la lengua oral es abierta. Solo podemos percibir la lengua oral durante el tiempo que toman las palabras en trasladarse por el aire. ¿Será por eso que dicen por ahí, a las palabras se las lleva el viento? Esto hace que no podamos regresar la escena y volver a escuchar lo que ya se dijo. La comunicación es espontánea y vamos construyendo los textos durante el proceso de hablar. Por cierto, no puedes borrar lo que dijiste, aunque puedas corregirlo. Pero lo dicho, dicho está. Por todo esto, recuerda lo importante que es pensar antes de hablar. Y no olvides que los elementos extralingüísticos, los que van más allá de la lengua, apoyan de manera importante la comprensión de la lengua oral. Otro de los elementos que apoyan la interpretación de la lengua oral es el contexto. Esto es, que el significado de una frase puede cambiar mucho dependiendo del momento, lugar y situación en que se diga. Por ejemplo, imagínate un barco antiguo como este y a un capitán inexperto que lanzara un grito como este. ¡Suban las velas!
y los de abajo se quedaron a oscuras. Pero si los marineros hubieran prestado más atención al contexto, sabrían que no se trataba de esas velas, sino de estas velas. Por eso el contexto es otro de los muy importantes elementos que debemos tomar en cuenta como parte de la lengua oral. Todos los días usamos la lengua oral, pero en ocasiones se ve a las claras que no somos claros. Ya lo vi, muy bailarín. Es que soy muy devoto de San Pascual Bailón y de que agarro el ritmo me bailan hasta las niñas de los ojos. Bueno, pues a ver qué día me lo demuestra llevándome a bailar. Pues nomás que haya puente, Chabelita, porque la voy a dejar a usted que ni para la arrastre, pero pues quién nos quita lo bailado. Ay, don Apo, usted siempre tan de buen humor. Ahí usted siempre tan buenota. ¿Don Apo? Dijo tan buenota persona, hombre. Claro, es que al tratar de expresarnos mediante la lengua oral, usamos frases hechas, damos rodeos, proporcionamos información irrelevante, saltamos de un tema a otro o simplemente decimos de nuevo lo que ya habíamos dicho. La confusión porque quórum sí había. Entonces dice el otro que muy bien, que las 40 horas, dijo muy bien, repartidas entre cuántos meses. Dije, no se trata de eso, hombre. Y entonces viene y todavía sí, no, como muy bien, a eso sí me gustó. Entonces cuando yo entregué dije, muy bien, vamos, pues, ¿por qué no se apunta eso? Pues para que no haya confusión. La clase nos ayudará a hacernos conscientes de todos los aspectos que se involucran en la lengua y podremos aprender a expresarnos oralmente de manera más eficaz en las situaciones que ya conocemos y también en nuevas circunstancias. Por ejemplo, tal vez ya has hecho exposiciones ante el grupo, pero ahora vas a aprender a hacerlo mejor. Vas a cuidar la forma en que planeas tu presentación, tu manera de estar frente al público o la calidad de tus materiales de apoyo, entre otras cosas. Además, podrás participar en mesas redondas, debates, asambleas y podrás también realizar entrevistas e incluso producir programas de radio. Y tal vez lo importante será que en la clase adquirirás los conocimientos y destrezas necesarios para poder comunicar exactamente lo que piensas. Radica en que sirve como instrumento de comunicación entre miembros de la misma especie. La comunicación es la transmisión de mensajes de un emisor a un receptor, siendo el mensaje el contenido de la información transmitida. Para la transmisión del mensaje se pueden utilizar señales. Juan, ¿pero cómo? ¡Ay, no! Estas preguntas definen el contexto en el cual se da la comunicación. El significado de las palabras varía según el lugar, el tiempo, la posición social de la persona que comunica. Señales que pueden ser gestos, palabras habladas o escritas, figuras, sonidos, etc. Las mismas a las que se les ha atribuido un significado, dando lugar a un código. A continuación veremos el documental completo. Vivimos sumergidos en situaciones comunicativas. Para describir una situación comunicativa debemos responder preguntas muy precisas. ¿Qué? No me digas. ¿A poco él dijo eso? No lo puedo creer. Lenguaje y comunicación. El lenguaje está considerado como la capacidad que posee el hombre para poder comunicar ideas, sentimientos, etc., mediante palabras. Puede haber lenguaje humano o lenguaje animal. La idea